conocerse el veredicto. Va al Madison Square Garden en Nueva York, esto no es en Florida ni en Texas, en Nueva York, al Madison Square Garden en Nueva York, y 40,000 personas le dan una ovación de pie 24 horas después de conocerse el veredicto. Una ovación de 10 minutos, de 10 minutos de pie. We love you, we love Trump, we love you. Los fanáticos de un evento de artes marciales. A Biden no le sale nada bien. Estaba poniendo ahora todas las esperanzas de que después del juicio de Nueva York viniera el juicio de Atlanta. Y ayer la Corte de Apelaciones del estado de Georgia suspende indefinidamente el juicio. Indefinidamente, que si quisieran retomarlo no sería hasta mayo del año que viene. Del año que viene. El caso de los papeles de Mar-a-Lago, la jueza Eileen Cannon va a tener ahora una audiencia especial para determinar la legalidad del nombramiento de Jack Smith, porque hay fiscales generales ya jubilados que han dicho y le han escrito al Tribunal Supremo diciendo que el nombramiento de Jack Smith es un nombramiento ilegal, es un nombramiento anticonstitucional, inconstitucional. Pues la jueza lo va a... Y además y ese juicio también está suspendido y que se da de morros con lo que estaba diciendo Garland en la intervención en el Congreso, en el que decía que no había habido ninguna parte de injerencia de su departamento en lo que tiene que ver, o de la política o de la Casa Blanca, en lo que tiene que ver su departamento. Y fíjate que le cuestionaban, oiga, pero el tema, él decía, no, yo no he tenido nada que ver con el fiscal Bragg, yo no he tenido nada que ver qué tal, y el fiscal Jack Smith, y el fiscal Hart, o sea, él es el que al final del día appointed, porque tiene que pasar por su supervisión, Agustín. Pero por supuesto. Entonces, ¿cómo él va a delimitar la responsabilidad que él tiene en este escándalo que estamos viendo y que está saliendo en los principales titulares del mundo? ¿Cómo él puede declinar su responsabilidad en todo esto sin que siga estando presente? O sea, alguien puede pensar que, por ejemplo, este jugador que ahora está en boga allá en Europa, cuyo apellido es Mbappé. Mbappé. O el señor Messi puedan desaparecer un día del equipo donde juegan y reaparecer 3 semanas después en un equipo colegial, en una academia de colegio de niños de 18 años. Eso no se le ocurre a nadie. Bueno, el señor Matthew Colangelo, tercer hombre más importante del Departamento de Justicia, tercer más importante, desaparece un día del cargo. ¡Ay, qué casualidad! Y aparece después de subalterno de Alvin Bragg. Casualidad de la vida. Y resulta que Alvin Bragg, unos días antes, fue a recibir instrucciones a la propia Casa Blanca y se reunió con los abogados de Biden en la Casa Blanca para recibir instrucciones. Y no hay injerencia de Biden en todo esto, absolutamente. No hay injerencia y el juez, además, que está llevando el caso, por mucho que quieran decir que no, solamente pónganse a pensar algo, que es lo que yo le estaba diciendo el otro día a alguien que me decía, bueno, pero es que fue juzgado por 12 personas. Permítanme que hagamos una pequeña aclaración muy rápida. Ese juicio tiene un juez que es demócrata, un juez que ha contribuido con su dinero al opositor del señor Trump, al candidato político Biden en el pasado, pero ya tiene un nexo de ideológicamente estar relacionado con el señor Biden y haber contribuido a su campaña en el pasado. No, y la hija acaba de recibir $5 millones del Partido Demócrata. Acaba de recibir $5 millones para la campaña de la señora Kamala Harris. Y la esposa del juez Marchand trabajó con Fani Willis durante cierto tiempo investigando las empresas de Trump. Miren, yo no le digo a ninguno de ustedes nada, pero pónganse a pensar dentro del juicio de las casualidades, cómo todas esas casualidades pueden darse en el mismo momento. Y sobre todo, cómo esta persona moralmente, ya no vamos a hablar profesionalmente, moralmente no se inhibe por una cuestión de conflicto de intereses de estar al frente de ese juicio. Aunque sea de apariencia de conflicto de interés, porque vamos a suponer que en su alma sea más puro que San Francisco de Asís, pero la mera apariencia de que la hija está recibiendo $5 millones y la mujer está trabajando para la fiscal Fani Willis, debería haberse apartado del caso. Y tratar de confundir a la opinión pública, que era lo que se estaba juzgando, Agustín, porque aún a día de hoy, mira, Trump moralmente puede ser todo lo culpable que quieras, puede haber gente que le caiga como una patada en la barriga, que le haya puesto los cuernos a su mujer, que sea lo que te dé la gana a nivel personal. Pero es que ese juicio específico no estaba juzgando para nada si la infidelidad estaba bien o estaba mal, si se tenía que penalizar o no se tenía que penalizar. Ahí lo que había era un cargo fiscal
que no se pudo comprobar en una corte y donde además las pruebas que podían ser en algún momento no eran incriminatorias, sino que era todo lo contrario, podían sacar de la duda al juez y al jurado, no lo permitieron. Cuando Costello quiso presentar, le dijeron que no podía mostrar esas pruebas, ni esos mails, ni esos mensajes que exculpaban completamente a Trump. El exdirector de la Agencia Federal de Elecciones, de la Comisión Federal de Elecciones, que iba a testificar de que lo que hizo Trump de pagarle a Stormy Daniels $134,000 jamás ha constituido una violación de las finanzas electorales. ¿No le permitieron a ese señor ser testigo? ¿No le permitieron ser testigo? ¿Cómo es posible que un testigo tan clave, tan importante, o sea, el individuo que iba a rendir el veredicto absoluto, es o no un delito federal de elecciones el haber pagado los $134,000? Este señor fue el presidente de la Comisión Federal de Elecciones y no le permitieron a ese señor testificar. O sea, este es un juicio que fue amañado, este es un juicio donde la Casa Blanca organizó un equipo de fiscales bajo la égida de Merrick Garland para interferencia electoral. Por eso yo insisto en que aquí hay que continuar hablando de interferencia electoral. Claro. Este juicio no fue para llevar ante la justicia a una persona que le ha hecho el daño a la comunidad. A su familia, a la comunidad. Porque entonces, perdóname, tienes a Bill Clinton que hizo exactamente lo mismo, utilizando además el despacho oral de la Casa Blanca. Entonces, este no es un juicio para restituir un daño hecho a la comunidad de Nueva York. Este es un juicio hecho para interferir la aspiración presidencial, la campaña electoral de un señor que aspira a la presidencia de los Estados Unidos y que ya fue presidente. Entonces esto es interferencia electoral. Interferencia electoral por la cual se pueden llevar ante la justicia y encerrar en un calabozo a los que han cometido interferencia electoral. En la próxima presidencia, si es que los republicanos ganan en enero, o sea, ganan en noviembre y toman posesión en enero, en la próxima presidencia, yo espero que quien sea fiscal federal de la nación dé autoridad para que se abra una investigación contra Alvin Bragg, contra Matthew Colangelo, contra el propio Merrick Garland, porque aquí Merrick Garland es un ministro de gabinete. Por supuesto. Si a un expresidente llamado Donald Trump lo han llevado ante la justicia, lo han encausado hasta por respirar, el ministro de Justicia tampoco está libre de que le pase lo mismo. Si el señor Garland se puede demostrar que cometió interferencia electoral, que hubo un contubernio, que debajo de su administración conspiraron los señores del Departamento de Justicia, con los señores del FBI, con los señores de la Casa Blanca, con la Fiscalía de Atlanta, con la Fiscalía de Nueva York, para procesar criminalmente a un señor e impedirle una aspiración presidencial, lo cual constituye interferencia electoral, toda esa gente tiene que ser procesada, tiene que ser acusada y tiene que ser llevada a juicio y, si es posible, llevada a la cárcel. Y permitir que el público americano al final tenga las pruebas necesarias sobre la mesa. O sea, ¿tú cómo puedes juzgar con la misma vara, por ejemplo, lo que ocurrió con los papeles de Mar-a-Lago? Cuando el expresidente Trump sacó esos papeles de la Casa Blanca, siendo presidente pudiéndoselos llevar, teniendo autoridad. Y este señor, a día de hoy, nosotros no solamente no conocemos, excepto lo que el fiscal Hart en esas declaraciones hizo, que son unas declaraciones escritas, sobre que Biden se llevó esos papeles que eran de máximo secreto y además había que tratarlos con mucho cuidado porque tenía los nombres y las identidades de agentes que estaban de la CIA operando en Afganistán. Cuando Biden era vicepresidente y no tenía la autoridad. Eso entre algunas de las cosas que hemos sabido. Y que a día de hoy este señor se presente en el Congreso, Agustín, y diga que no va a mostrar al público americano los vídeos y las cintas para que se le pueda ver y se le pueda escuchar al presidente. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Si la transcripción. Muy sencillo. Se le procesa por desacato congresional, contempt of Congress, por el mismo hecho que Steve Bannon está siendo enviado a la cárcel en el día de hoy, por no querer declarar ante el Congreso, por el mismo hecho que Peter Navarro, el asesor económico de Donald Trump, está encerrado en una cárcel federal, por desacato al Congreso. Como ya tenemos el caso de Navarro se negó a ir ante el Congreso a declarar, a cumplir con una orden del Congreso, y este gobierno de Biden lo metió en la cárcel, y a Bannon le ordenaron hoy ir a la cárcel por el mismo asunto, por desacato al Congreso. Pues al señor Merrick Garland no quiere entregar los tapes, no hay problema, no los entregue. Desacato al Congreso y archivamos
el expediente de desacato al Congreso en una gaveta y lo tenemos ahí guardadito hasta enero del año que viene. En enero lo rescatamos y le decimos al nuevo Departamento de Justicia, el señor Garland cometió desacato al Congreso en el mes de junio del año pasado. Para la reja, igual que Tres Patines, a la reja. Estoy de acuerdo contigo, claro. Pero lo que sería ideal sería que esto no sonara a vendetta. Que esto no sonara al ojo por ojo, sino que la gente entendiera. El problema es que hay que adecentar las instituciones. Ahí es lo que quiero decir. Lo ideal de todo esto es que la gente entienda que esto no es ojo por ojo, que es simplemente hacer justicia. Lo que se ha perdido, lo que estamos perdiendo, lo que estamos viendo todo, recuperarlo, recuperar la decencia y recuperar la credibilidad en nuestras instituciones que se ha perdido. No, y sobre todo, más allá de recuperar la credibilidad, mandar un mensaje contundente, pero un mensaje atómico, que cualquiera en el futuro que pretenda utilizar la autoridad, el poder de una fiscalía o de una judicatura federal o de un ministerio de justicia o de un FBI para atropellar a una persona inocente, para atropellar a una persona con fines políticos, para amedrentar a una persona, sabe que puede terminar en la cárcel cuando salga del poder. Porque si lo hacen mientras están en el poder, se exponen a que cuando salga del poder, ¿por qué en Argentina metieron y en Chile metieron en la cárcel a tantas personas que cometieron delitos de lesa humanidad cuando hubo dictaduras? Precisamente para evitar que en el futuro vuelva a repetirse el mismo asunto. Entonces, esto que se pretende o que ocurra aquí en Estados Unidos no es un problema de revanchismo, es un problema de enviar un mensaje contundente que las agencias de la ley son para combatir el verdadero crimen, la pornografía infantil, el tráfico de personas, de estupefacientes, la falsificación de moneda, ese tipo de cosas, el terrorismo internacional, pero que no se puede meter en la cárcel a una persona porque simplemente opine o quiera aspirar a un cargo. Cuando se meta en la cárcel a todos estos que hoy ostentan el poder, pero que lo han abusado, lo han atropellado, han prostituido estas agencias federales, cuando se metan en la cárcel a una docena de ellos, yo estoy seguro que por los próximos 50 o 60 años, los que vengan después se cuidarán mucho de volver a hacerlo. Esperemos, eso sería lo ideal. Una pausa y regresamos. En Gables y en Doral Sedation Dentistry continúan regalando